La miscelánea fiscal 2022 sigue causando discusiones en prácticamente todos los espacios públicos. El viernes pasado, la titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, acudió al Senado y soltó una bomba. Dijo que la reforma que busca limitar las donaciones de las personas físicas a organizaciones de la sociedad civil solamente afectaría a 7 personas, todas de una misma familia. Pero las organizaciones ciudadanas pues no coinciden con esto. Veamos el contexto. La limitación a las deducciones de los donativos hechos a organizaciones de la sociedad civil solo afectará a 7 personas. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dijo el viernes que la reforma busca poner un tope a los abusos. Durante una reunión de trabajo con las comisiones de Hacienda y Crédito Público en el Senado, Buenrostro explicó que entre 2019 y 2020, la dependencia a su cargo detectó que 7 personas buscaron deducir entre 170 y 340 millones de pesos. Según la funcionaria, este dinero fue para fundaciones que pertenecen a estas mismas personas cuya identidad no reveló, aunque sí dijo que pertenecen a una sola familia. Explicó que además deducían más de lo que aportaban y que en 2020 inventaron 732 millones de pesos que no existen en deductivas. La funcionaria expuso que como la ley debe ser preventiva y no punitiva, es mejor poner restricciones para evitar auditar a las 50 personas físicas que inventan deductivas. La reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta busca que los donativos de las personas físicas no rebasen el 15% del total de sus ingresos anuales. Buenrostro dijo que el 84% de los donativos que reciben las organizaciones donatarias están garantizados porque los donativos provienen de personas morales y no habrá modificaciones para ellas. Dijo que el 96% de las personas físicas que hacen donativos aportan menos de 30,000 pesos al año y que solo el 4% aporta un monto mayor. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado que este cambio afectará a 1,800 organizaciones que obtienen entre el 30 y el 100% de su presupuesto anual de donativos de personas físicas. Punto y contrapunto. Bueno, empiezo contigo, María Clemente. Decía al principio del programa que nos sorprendiste a muchos gratamente con el uso de la tribuna como diputada federal, en donde saliste a defender los donativos, donar es vida. Hablaste sobre tu caso también de recibir medicamentos antirretrovirales gracias al trabajo de organizaciones. Y pues básicamente levantaron muchos y muchas las cejas en tu partido, ¿no? Recibiste el apoyo, por cierto, también de las bancadas de Movimiento Ciudadano del PRI, a una reserva que metiste. Acudió Raquel Buenrostro, Comisiones Unidas de Diputados y Senadores a hablar del tema. ¿Qué impresión te deja? ¿Qué impresión me deja? Me deja que yo estoy de acuerdo. Primero quiero aclarar, bueno, primero me gustaría aclarar un punto que da secuencia al primero que estuvimos. Espero, tengo mucha expectativa de la gobernadora Evelyn Salgado. Soy diputada federal por la 4ª circunscripción y sin los votos que Evelyn Salgado tuvo, yo no hubiera podido ser diputada federal, no hubiera podido tomar la tribuna para defender a las organizaciones de la sociedad civil y dicho sea de paso, nunca tuve un impedimento de mi partido para inscribir mi reserva, para subir a tribuna a decir el discurso libremente que yo misma elaboré y expresé con mi equipo de trabajo y simplemente que en el consenso del grupo no tuve la favorable de la votación y yo decidí como diputada representante del pueblo de México abrirme al diálogo con el resto de las facciones que decidieron apoyar mi reserva en distintos sentidos y visiones. En ese sentido yo presenté la reserva porque justamente la perspectiva que tengo del sistema de administración tributaria, yo entiendo que la ley debe de ser preventiva, ¿no? Y eso está bien, pero hay muchísimas personas que son donatarias particulares, es decir, personas físicas que sí hacen donativos mayores, ¿no?, al nuevo monto que se está aplicando, que sin duda afecta a muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Yo soy militante de Morena, pero tengo otra credencial. Yo soy activista, defensora de derechos humanos. Yo he presidido una organización civil durante más de 5 años, la gente LGBTAC. He participado en otras y otras me han ayudado en los peores momentos de mi vida. Entonces vengo de la sociedad civil organizada, conozco el contexto. Sin duda hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se prestan a usar el esquema para poder deducir impuestos como donatarias, para esquemas de evasión y lavado de dinero, pero también hay muchas organizaciones que no son así, que trabajan al día, consiguiendo todos los días a Sí, partir sí, sí. de diversas formas de recaudación, como puedo citar Casa de la Sal, que es una gran organización que ayuda a niños que viven con VIH. Está en un predio ubicado al sur de la ciudad, que es muy conocido, donde viven ahí muchos niños, otros no, y tienen De muchísima acuerdo. actividad, y todos los días les falta algo para poder llevar a cabo su labor y ayudar a más De personas. Dicho acuerdo. sea de paso, que hacen esta labor porque el Estado mexicano, no en nuestra administración,
ni en la pasada ni en todas, sino en todo el lapso que lleva la pandemia del VIH en México, el Estado no ha podido resolver ni De acuerdo. atender, porque dicho sea de paso, en México habemos personas que estamos viviendo dos pandemias al mismo tiempo, y Bien. una lleva más de 25 años y no ha habido una solución efectiva para ella. En ese sentido fue que tomé la tribuna para poder Sí, expresar lo que y yo se te siento, porque agradece así lo mucho que lo creo y lo hayas hecho. siento, y defender a las organizaciones de la sociedad De civil. acuerdo. Y se te agradece porque yo también, por cierto, mando saludos a la Casa de la Sal. Yo soy donatario de la Casa de la Sal desde hace como 15 años. Mensualmente aporto una pequeña cantidad para tratar de ayudar también a esta organización, que en efecto cuando salió esta reforma lecona, pues muchos nos asustamos, ¿no? Yo pues dono a la Casa de la Sal, dono algo a Gire, dono de repente también a organizaciones en defensa de animales, pues, poquito, y luego también trato de deducir de esos donativos. Y pues muchas organizaciones estaban un poco asustadas, en efecto, porque de repente podría esto ahuyentar pues prácticamente esta cultura de ayudar a organizaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Te despejó dudas la titular del SAT? No, porque, a ver, yo todavía tengo muchas más. Y la verdad es que quien puede ver realmente la realidad como es ella, casi como nadie en el país. Ella sí puede saber cuántas personas están recibiendo, qué están recibiendo, de dónde vienen. Hemos hablado aquí cuántas veces de la unidad de inteligencia financiera y de todos los instrumentos que tiene Hacienda para poder saber con exactitud de dónde hay que hacer las presiones, dónde hay que afinar muchas cosas para que la recaudación sea lo mejor y lo más justa posible y lo más adecuada a la ley. Yo también celebro muchísimo y felicito tremendamente a María por ese posicionamiento que hasta hoy pude revisar, que se me hace, creo que en tono con lo que estás diciendo, Genaro, de esto va la cosa, de esto se trata. Cuando se habla de sociedad civil, sobre todo en los últimos años que se ha señalado que hay organizaciones populares y demás, que por supuesto que las hay aquí en cualquier parte del mundo, pues se invisibiliza mucho o por esa demonización, ese discurso demonizador, como lo llama Amnistía Internacional, por ejemplo, termina afectando la percepción que tienen las personas sobre las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas trabajan en condiciones tremendamente precarias. Entonces, sea que está a tono con lo que venías diciendo, Genaro, porque esa cultura de la donación es la que debería estarse fomentando en lugar de desincentivarse con este tipo de cosas que, si tiene razón Raquel Buenrostro, o sea, concediendo que tenga razón que solamente son 7 personas a las que van a afectar de una sola familia, aunque la ley, aunque la redacción de este numeral del 151 me parece no es para nada, o abre un universo mucho más amplio, sí creo que no se puede legislar a modo. Y De que acuerdo. esto que decía María en tribuna, de que por lo menos se tuvo que haber tomado un año para afinar una propuesta, encontrar todo eso, pues hubiera evitado incluso de eso que está prohibido por la propia Constitución, que es hacer leyes a modo, que es decir, bueno, si hay 7 Bien. personas que están usando el esquema de las donaciones para hacer alguna cosa truculenta, pues entonces creo que hay que ponerle el ojo a esas 7 personas y no impactar a un sistema que va a agarrar parejo a cualquier donataria autorizada, a Bien. cualquier persona que quiera donar más allá, porque, insisto, no se está fomentando una cultura de la donación, sino todo lo contrario, cual creo que es bastante grave para un Estado que no De puede acuerdo. cumplir y no puede cubrir las necesidades muchas veces más básicas de la población, como la seguridad. Bien. Eder, te voy a ir a alzar En la, la mano otra vez, María, porque déjame escuchar primero a Eder y a Aurora, por favor. en la nota introductoria hablaron del caso del ejemplo de las 7 personas, Sí. pero en la misma nota introductoria rescatan al final que Raquel Buenrostro habla de más de 50 casos. Una entrevista que ella les da a País Varela y a Álvaro Delgado en Los Periodistas, también puso un montón de ejemplos de la forma en la que distintos empresarios utilizan la figura de donatarias para poder beneficiarse por la vía fiscal. Yo también dono y he donado a lo largo de mi vida a distintas organizaciones, entre ellas en algún momento a Amnistía Internacional. Nunca se me había ocurrido condonar impuestos a través de eso, que más es bien poquito lo que se dona, lo que se puede. Y me parece que aquí la crítica de fondo tendría que ser justo a ese mismo grupo de empresarios que malutilizaron la figura de las donaciones para beneficiarse y para evadir el fisco. Es ahí donde eso es lo que se está tratando de combatir desde esta reforma. El presidente López Obrador ha sido muy estricto en que no se está cambiando la ley fiscal, no se aplica aquello de
tax the rich que tanto exigen, pero sí está exigiendo el presidente y el gobierno federal que se paguen los impuestos como debe ser, que dejen de estar utilizando triquiñuelas para poder beneficiarse este sector de empresarios corruptos que no solamente con este mecanismo, sino con un montón que poco a poco se les han ido cerrando, dejan de retribuirle a la sociedad con los impuestos, se han enriquecido, se han vuelto millonarios gracias a estos mecanismos de corrupción, y eso es lo que está tratando de combatir esta reforma. Coincido con las observaciones y las críticas que que hacen Alfredo y María Sí, respecto a lo vulnerables que quedan muchas organizaciones. Tendríamos que abrir un debate sobre cómo ayudar, cómo fortalecer los procesos de recaudación de fondos de estas organizaciones para que puedan de acuerdo. continuar con su labor, pero que no esté de por medio el fraude al fisco, que eso es el tema que se está tratando de De combatir. combatir. Esta Bien. reforma no es en contra de las ONGs, sino en contra de los corruptos que utilizaron la figura de donataria para beneficiarse. Aurora, te vi haciendo cara, con ganas de un contrapunto a Eder. Adelante. Sí. A ver, a mí me parece que es una forma de confirmar ese desprecio del presidente hacia las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo también en el sentido de que le han sido incómodas por muchos motivos. Pero, a ver, hablemos de lleno de cuál es el punto de esta cuestión. La razón por la que las organizaciones de la sociedad civil pueden deducir impuestos de las donaciones que reciben es porque hacen tareas que de otra manera tendría que hacer el Estado. De alguna forma, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil alivia al gobierno o al Estado de una carga de trabajo, que al final de cuentas pues estas organizaciones están actuando de manera subsidiaria en donde el gobierno en sus distintos órdenes y niveles no llega, no puede llegar y por alguna razón no está atendiendo problemáticas y situaciones concretas que son necesarias atenderse y que al final de cuentas pues estas organizaciones trabajan y también hay que decirlo, estas organizaciones pues también representan empleos para personas que se dedican de tiempo completo a trabajar por resolver y atender diversas situaciones como las que se han mencionado ahora y por lo que yo creo que es importante manejarlo. Sí me parece bastante problemático que se desarrolle una legislación pensando en nombres y apellidos que no quisieron dar, ¿no? Pero al final de cuentas es una norma que se supone que es personalizada por esas personas y yo digo, a ver, nadie está negando que no puedan existir organizaciones que no cumplan adecuadamente a las normas, pero ¿por qué siempre este empecinamiento de la 4T y de este gobierno de cortar de tajo los programas o los mecanismos que existen para resolver supuestas irregularidades de las que nunca se termina hablando a fondo y casos de corrupción que al final nunca terminan dándose resolución y en este caso pues sí afecta Sí, a por lo menos a lo que a junio de 2020 eran 42.974 organizaciones de la sociedad civil, bien. que yo creo que es importante porque las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para, uno, trabajar como estos cuerpos intermedios que trabajan de la mano con el gobierno y algo que defendemos Bien. mucho en Acción Nacional es esa cuestión de tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario y en este sentido hay que ver eso, que se revise lo que se tenga que revisar, pero tampoco hay que caer en esa cuestión, Eder. Bien. A ver, finalmente, rapidísimo, porque levantaste la mano, María Clemente. Vas 20 segundos porque hoy los cortes están larguísimos. Sí, mira, nada más aclarar que yo sí estoy de acuerdo con el corte del presidente al programa de conversión social, Ujú. porque además había un oficialismo de organizaciones de la sociedad civil que yo les decía entonces las chichifas del gobierno y que las organizaciones de la sociedad civil no deben de ser el outsourcing del gobierno. Es decir, si el gobierno tiene 1,000 millones de pesos para atender personas con discapacidad y comprar sillas de ruedas, no las tiene que distribuir sillas de ruedas AC, las tiene que Bien. distribuir el Estado. Pero estoy de acuerdo en que las organizaciones recauden con particulares lo que quieran. Ya parece que Greenpeace va a ir a la Casa Blanca a pedirle dinero a Joe Biden. Entonces le pide privilegios fiscales. Yo me quedo con el discurso de María Clemente, la diputada en tribuna, cuando dices donar es vida. E invito, desde aquí lo hago casi siempre, a que si nos estás viendo y si defiendes alguna causa, acércate a una organización, la que quieras, la que te guste, la que creas que es un trabajo profesional, dona lo que puedas, tiempo, puedes también donar tu propio tiempo y trabajar ahí como voluntario, como voluntario. Si puedes depositarles una lanita, las organizaciones te lo van a agradecer y sobre todo las personas que se benefician del trabajo de la sociedad civil. No hay democracia sin organización
organizaciones fuertes de la sociedad civil. Hacemos una pausa y al regresar, por tercer día, el presidente López Obrador habló de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y dijo que se hizo individualista y que se derechizó. ¿Realmente le hace falta una sacudida a la máxima casa de estudios, como dijo el presidente? ¿O la UNAM siempre ha sido plural? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.